En las afueras de la ciudad yacía un hospital abandonado, un lugar envuelto en misterios y leyendas que habían perdurado a lo largo de los años. La estructura, deteriorada y desolada, había sido testigo de innumerables tragedias y sufrimientos, lo que le había otorgado una reputación sombría. Era considerado un sitio maldito, donde los espíritus vengativos se decía que deambulaban por los pasillos oscuros. La valentía y la necesidad eran los únicos motivos para adentrarse en aquel edificio tenebroso. Sin embargo, aquellos que se aventuraban a cruzar sus puertas nunca emergían sin consecuencias. Una noche de luna llena, un grupo de amigos decidió desafiar las advertencias y explorar el hospital abandonado. Armados con linternas y cargados de valor, cruzaron la puerta principal, dispuestos a desentrañar los secretos que yacían entre sus ruinas. Los pasillos del hospital se desplegaban ante ellos, oscuros y congelados, impregnados del olor a decadencia. Las paredes, cubiertas de hongos y telarañas, parecían susurrar historias olvidadas. Los amigos avanzaban con cautela, aguardando el momento en que se toparan con algo que validara las inquietantes narraciones de fantasmas. Entonces, en medio de la penumbra, resonó un sonido escalofriante en el pasillo. Era como el arrastrar de pies, cada vez más intenso. Los amigos se detuvieron, su coraje mermado por el miedo, sin saber cómo reaccionar ante lo desconocido. De repente, una figura surgió de las sombras del pasillo. Sus ojos sin vida y su rostro horriblemente desfigurado eran un reflejo de la desesperación y el tormento que había habitado aquel lugar. El grito de terror escapó de los labios de los amigos, quienes se dispersaron en todas direcciones, buscando una salida desesperadamente. No obstante, las puertas estaban cerradas, y la figura se acercaba inexorablemente, su respiración agónica y amenazante llenaba el aire. Uno de los amigos, incapaz de soportar la aterradora escena, se desvaneció en el suelo, abrumado por el pánico. Finalmente, encontraron una salida y huyeron del hospital abandonado, prometiéndose a sí mismos no volver a poner un pie en aquel lugar condenado. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca indeleble en sus mentes, plagando sus sueños de pesadillas y llenando sus corazones de un miedo que se negaba a desvanecer. Sin embargo, los amigos no habían sido los únicos intrusos en aquel siniestro hospital aquella fatídica noche. Una figura oscura, que yacía sepultada entre sus paredes, se había arrastrado por los pasillos, acechándolos en las sombras. Aquella figura, alguien que una vez habitó aquel espacio como un ser humano, había regresado de entre los muertos con sed de venganza hacia aquellos que osaron adentrarse en su territorio sagrado. Desde entonces, nadie se atrevió a desafiar la advertencia implícita que pendía sobre el hospital abandonado. Su reputación como lugar maldito y condenado se afianzó aún más en la memoria colectiva de la ciudad. Era un recordatorio constante de que la muerte, el sufrimiento y el peligro acechaban en las sombras, esperando pacientemente a sus próximas víctimas. La estructura decrépita del hospital se convirtió en un monumento a la oscuridad y al temor. Nadie se aventuraba cerca de sus terrenos, pues se rumoreaba que los espíritus atormentados seguían vagando por los pasillos, buscando justicia o venganza por los horrores que habían padecido en vida. Las historias de aquel fatídico encuentro se transmitieron de generación en generación, alimentando la cautela y el misticismo en torno al lugar. Se creía que la figura desfigurada, que emergió de las sombras para aterrorizar a los amigos intrusos, seguía vigilando el hospital, esperando el momento oportuno para cobrarse nuevas almas imprudentes. La leyenda del hospital abandonado se convirtió en un cuento tétrico que los niños se contaban susurrando en las noches de tormenta. Era una advertencia para aquellos que se dejaban seducir por la curiosidad insensata, recordándoles que hay puertas que nunca deberían abrirse y secretos que deberían permanecer enterrados en las profundidades más oscuras. Con el paso del tiempo, el hospital se convirtió en una reliquia olvidada, su existencia eclipsada por el temor y la repulsión que generaba. Los árboles y la maleza se adueñaron de sus terrenos, ocultando los rastros de su pasado trágico. Pero su aura de misterio y su legado tenebroso perduraron en el imaginario colectivo, dejando una marca imborrable en la historia de la ciudad. Así, el hospital abandonado se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en lo desconocido.
Una advertencia constante de que hay lugares que nunca deberían ser profanados y que, a veces, es mejor dejar que las leyendas permanezcan como eso, simples relatos que advierten de los horrores que aguardan en las sombras más profundas de nuestra imaginación. Si esta historia te ha gustado, suscríbete. Regálanos un me gusta, comenta y comparte con tus mejores amigos. Gracias por escucharnos.